Todo el país parecía contener la respiración. En todas las pantallas, la misma imagen. Esteban González, el magnate que había convertido la caridad en una fachada para enriquecerse. Estaba acusado de desviar millones de dólares de programas sociales destinados a orfanatos, de haberse embolsado el dinero que debía alimentar y cuidar a cientos de niños. Pero sentado en el banquillo de los acusados, exhalaba confianza. Una leve sonrisa curvaba sus labios, como si todo aquello fuera solo otro evento de gala. «Aceleremos esto. Tengo una reunión importante en Mónaco», murmuró a uno de sus abogados, provocando risas discretas. La fiscal Ana Villar intentaba mantenerse firme ante la imponente figura del acusado. Los papeles temblaban en sus manos, pero su voz sonaba convencida. «Señoras y señores, lo que tenemos aquí es a un hombre que usó la inocencia de los niños como herramienta para multiplicar su fortuna. Millones desaparecieron bajo su gestión. ¿Y saben qué quedó? Hambre, frío y ataúdes demasiado pequeños». El silencio en la sala era fúnebre, pero Esteban solo se recostó en la silla, cruzando las piernas con elegancia y un tedioso desdén. Uno de sus abogados, el renombrado doctor Mendonza, se levantó con aire teatral. «Con todo respeto, su señoría, la fiscal está emocionada, no fundamentada. Ninguna prueba presentada tiene validez legal. Son solo suposiciones». Acomodó sus lentes y miró a Esteban, quien le devolvió una sonrisa confiada. El juez observaba en silencio mientras los murmullos crecían. La fiscal trataba de recuperar el aliento, pero cada argumento suyo era desmantelado con precisión quirúrgica. Esteban, impasible, jugaba con la pluma dorada que llevaba en el bolsillo, un regalo de algún ministro al que le debía favores. Sus pensamientos eran tan nítidos como su traje negro. ¿De verdad creen que pueden derribarme? Construí imperios comprando conciencias. Este tribunal es solo otro escenario. Cuando la fiscal mostró una hoja de cálculo con los valores desviados, él soltó una carcajada audible. ¿Eso es todo? Su señoría, doné más que eso solo para remodelar mi jardín. El juez golpeó el mazo pidiendo orden, pero la arrogancia de Esteban ya contaminaba el ambiente. Miraba al público como quien observa hormigas. «Deberían agradecerme», dijo en voz baja a uno de los guardias. «Sin mí la mitad de esos orfanatos ni existiría». La fiscal lo miró con dolor y rabia. «Usted juega con vidas humanas, señor González». Él se encogió de hombros con una media sonrisa. «Con números, fiscal, solo números». Afuera, la multitud gritaba los nombres de los niños olvidados. En las ventanas de los edificios cercanos, rostros se asomaban intentando ver al hombre que había robado a la inocencia. El sonido de los gritos resonaba en el tribunal, pero Esteban parecía inmune. «Mírenme bien», decía su mirada silenciosa. «Yo no caigo, nunca caigo». Sus abogados confiados intercambiaban miradas y pequeños gestos de victoria. La fiscal, exhausta, sabía que necesitaba algo que aún no tenía, algo capaz de romper la muralla de poder que lo rodeaba. Cuando el juez anunció el fin de la sesión de aquel día, Esteban se levantó con calma, se acomodó el saco y saludó con la mano, como una celebridad despidiéndose de sus fans. Las cámaras captaron su sonrisa, la de alguien que ya se consideraba libre. La cuarta mañana del juicio amaneció sofocante, como si el propio aire estuviera cansado de la impunidad. La multitud volvía a llenar las escalinatas del tribunal, sosteniendo carteles con rostros de niños olvidados, nombres borrados por el abandono. Dentro de la sala, Esteban González llegó con un traje nuevo, gris carbón, corbata azul marino y un perfume que delataba su desprecio por cualquier sencillez. Caminó entre las miradas hostiles como quien atraviesa una alfombra roja. Un fotógrafo murmuró: «No vino a ser juzgado, vino a ser adorado». Y, de cierto modo, eso era exactamente lo que él creía. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. Esteban permaneció sentado unos segundos.
solo para demostrar que se levantaba porque quería, no porque debía. Sus abogados se acomodaron a su alrededor, pareciendo una orquesta perfectamente afinada. El público observaba, dividido entre la rabia y el asombro. La fiscal Ana Villar ajustó el micrófono y con voz firme declaró: «Hoy presentaremos nuevas pruebas que demuestran que el señor González desvió fondos destinados a programas de alimentación infantil. Mientras los niños pasaban hambre, él invertía en propiedades de lujo en las Bahamas». Esteban, impasible, se volvió hacia uno de sus abogados y susurró: «¿Eso es lo mejor que tiene?». Esperaba más. Las risas contenidas alrededor de la mesa de la defensa sonaron como golpes en el aire. La fiscal, aunque avergonzada, prosiguió: «Encontramos transferencias directas de la cuenta de la Fundación Esperanza, creada por el acusado, hacia empresas fantasma ligadas a su nombre». Proyectó en la pantalla una secuencia de extractos bancarios. Esteban soltó un suspiro aburrido, miró el reloj y cruzó los brazos. «Estas pantallas son tan agotadoras, su señoría. ¿Puedo pedir un café?». El juez lo reprendió. «Silencio, señor González». Él arqueó una ceja con la sonrisa maliciosa aún intacta. «Perdón, meritísimo, es que cuando la mentira se repite tanto, da sueño». El público reaccionó con murmullos. Un hombre gritó: «¡Robaste a los niños!». Esteban giró el rostro hacia la multitud y respondió con una calma cortante: «Les di un techo. El gobierno fue quien les quitó el suelo». Fue abucheado, pero se mantuvo sereno, saboreando el caos que creaba. El juez pidió silencio, pero el tribunal ya era un volcán. La fiscal golpeó la mesa con la mano, exasperada. «¿No le da vergüenza?». Él solo sonrió, medio en burla, y respondió: «Vergüenza es desperdiciar talento con acusaciones sin base, doctora». La tensión aumentaba con cada palabra. La fiscalía, exhausta, trataba de derribar la muralla de argumentos técnicos erigida por la defensa. El doctor Mendoza se levantó de nuevo, elegante y seguro. «Su señoría, pedimos el cierre de este circo». «Ninguna de estas pruebas se sostiene. Mi cliente es un hombre de bien, filántropo, víctima de una persecución mediática». Esteban lo observaba con placer casi narcisista, como quien disfruta de un actor interpretando el papel perfecto. Por dentro pensaba: «No pueden tocarme ni la ley ni Dios». Entonces se levantó bruscamente, interrumpiendo a todos. «Basta», dijo, su voz cortando el aire. «Hace 4 días escucho acusaciones sin sentido. La fiscalía está perdida. El público se divierte y yo, sinceramente, empiezo a pensar que todo esto es una broma». Caminó lentamente hasta el centro de la sala, con la mirada altiva y provocadora. Luego, con un gesto teatral, colocó un maletín de aluminio sobre la mesa, lo abrió ante todos y reveló pilas de billetes perfectamente apiladas. «Doy $1 millón a quien pruebe que soy culpable». Sa declaró, antes de soltar una carcajada burlona e irónica que resonó por las paredes del tribunal. El público se agitó, el sonido de las cámaras explotó. «¿Lo escuchó bien, su señoría?», añadió con desdén. «1 millón, pero claro, nadie lo ganará. Porque la verdad, señoras y señores, es que soy inocente». El juez lo miró atónito. «Señor González, siéntese de inmediato». Pero Esteban solo levantó el mentón desafiando la autoridad. «Me siento cuando quiera, meritísimo». Uno de los abogados intentó intervenir, susurrando: «Esteban, por favor, siéntate». Él lo ignoró. Su ego inflado lo hacía intocable, hasta ese momento. El aire pareció cambiar cuando la puerta del fondo del tribunal chirrió lentamente. El sonido fue casi imperceptible, pero suficiente para silenciar a la multitud. Todas las miradas se dirigieron hacia allí. Una niña morena, delgada, de cabello corto y rizado, entró con pasos lentos y firmes. Vestía una blusa desgastada, rota en la manga, y unos pantalones demasiado grandes, sostenidos por un cordón improvisado. Llevaba una pila de papeles amarillentos contra el pecho, como si abrazara su propio corazón.
Su mirada era serena, pero contenía algo que nadie allí tenía: verdad. Esteban frunció el ceño, irritado. ¿Y esto qué es ahora? ¿Un espectáculo infantil? La niña se detuvo en el centro de la sala y lo miró por unos segundos. El silencio era tan denso que se podían oír las cámaras girando. La sonrisa de Esteban por primera vez vaciló. Aunque solo por un instante, ella dio un paso al frente. «Tengo lo que pediste», dijo, con voz baja pero firme. La mirada altiva del millonario titubeó y la sala pareció contener el aliento. La niña levantó los papeles. El desafío del millón acababa de encontrar una respuesta y venía de las pequeñas manos de una niña. El silencio que se apoderó de la sala parecía tener vida propia. El aire era pesado, como si todos hubieran olvidado respirar. La niña avanzó unos pasos más y el suave sonido de sus zapatos gastados sobre el piso de madera resonó con solemnidad. El juez la observaba con una mezcla de sorpresa y curiosidad, incapaz de interrumpir ese momento que, de alguna manera, todos sentían más grande que el propio juicio. Esteban, aún de pie junto al maletín abierto, la miraba con un desdén confuso, como quien intenta entender por qué una niña se atrevería a robarle la escena. La fiscal Villar dio un paso al frente, tratando de recomponerse del asombro. «Niña, ¿quién eres?», preguntó con voz baja, casi maternal. La niña no respondió. Su mirada permanecía fija en Esteban, como si nada más existiera. Extendió los brazos y ofreció los papeles al juez, sin titubear. Las hojas estaban amarillentas, con esquinas dobladas y algunas manchas de humedad, como si hubieran sido guardadas durante años en un lugar olvidado. El juez las recibió con cuidado, sin entender todavía qué tenía en las manos. Un murmullo recorrió la sala. Periodistas, abogados y espectadores se inclinaban intentando ver mejor. Esteban bufó, rompiendo el silencio. «Esto es ridículo», dijo, ajustándose el saco. «¿Vamos a detener un juicio serio porque una niña trajo su tarea escolar?». Su risa sonó forzada, rebotando en las paredes del tribunal. «Tal vez crea que eso vale 1 millón, ¿no?». Algunos de sus abogados sonrieron, pero sin convicción. El juez, con expresión cada vez más tensa, comenzó a hojear los documentos. A cada página que pasaba, su semblante se oscurecía más. Frunció el ceño. El sonido del papel moviéndose era ahora el único ruido en la sala. La fiscal se acercó, intrigada. «Su señoría, ¿qué son esos documentos?». El juez tardó en responder. Transferencias bancarias, informes contables, firmados por el propio acusado. Su voz sonó más grave, casi contenida por la indignación. Esteban, que hasta entonces parecía inmune a todo, dio un paso al frente. «Déjeme ver eso», ordenó, intentando arrebatar los papeles de las manos del juez. «Aún no, señor González», respondió el magistrado con firmeza. «Estos documentos parecen auténticos, son fechas, valores y firmas que coinciden con los periodos investigados». La fiscal miró a Esteban incrédula. «¿Esto es real?», susurró. El millonario se sentó lentamente, con la mirada fija en el suelo. Su sonrisa arrogante vacilaba en volver. Por primera vez, un destello de duda cruzó su rostro. El juez continuó leyendo, y con cada línea el peso de las pruebas aumentaba. «Aquí estáse una transferencia de 3 millones a la empresa Cielo Azul, fachada de inversión, la misma semana en que el albergue Santa Esperanza declaró bancarrota por falta de fondos». Un murmullo de horror recorrió la sala. La fiscal llevó una mano a la boca. Dios mío, eran los niños de ahí. En ese instante, la niña habló por primera vez. Su voz era tranquila, pero cargada de un dolor antiguo. «Yo vivía en ese albergue», dijo. Todos se giraron hacia ella. «No teníamos que comer. A veces dormíamos en el piso, abrazados unos a otros para espantar el frío». Respiró hondo. «Mi amiga se enfermó. La directora pedía ayuda, pero nadie venía. Dijeron que el dinero se había acabado». El juez bajó la mirada.
Esteban levantó el rostro intentando defenderse, pero la voz le falló. «No sabes de qué estás hablando, niña». «Sí sé», respondió ella sin vacilar. «Tu nombre estaba en los papeles que la directora escondía». Las palabras golpearon el tribunal como un impacto invisible. Nadie se atrevió a moverse. El sonido distante de una cámara fotográfica rompió el silencio. El juez respiró hondo y su tono cambió. «Estos documentos lo cambian todo». Esteban intentó reaccionar, pero sus abogados lo contuvieron. «Cállate, Esteban», susurró Mendonça, pálido. El público comenzó a aplaudir, pero no en celebración. Era un aplauso tembloroso, como el desahogo de un pueblo que había esperado justicia demasiado tiempo. La mirada de la niña se cruzó una última vez con la de Esteban. Detrás de su inocencia había algo más grande, un coraje silencioso, casi divino. Él desvió la mirada, incapaz de sostener esos ojos puros que, de repente, pesaban más que todas las acusaciones. El maletín con el dinero seguía abierto al lado, olvidado. El brillo de los billetes contrastaba con la ropa gastada de la niña. Una ironía cruel que nadie dejó de notar. El aire dentro del tribunal parecía vibrar. El público, aún en shock, observaba al hombre poderoso frente a la niña que lo desafiaba sin parpadear. El juez, inmóvil, permanecía en silencio, consciente de que cualquier palabra podría romper el frágil equilibrio de aquel momento. Esteban se acomodó el saco, intentando recuperar el control de la situación, pero su mano temblaba levemente. «Esto es un absurdo», gritó. «Esas pruebas son falsas. Esa niña está siendo manipulada». Su tono de voz, antes calculado y frío, sonaba ahora como un eco desesperado. Aurora se mantuvo firme, la mirada serena, el cuerpo inmóvil. Parecía hecha de algo que el dinero no podía comprar. «¿Manipulada?», respondió ella, sin elevar la voz. «Nadie me trajo aquí. Vine porque era lo correcto». La frase flotó en el aire, fuerte, simple, verdadera. Esteban soltó una risa corta y nerviosa. «Tú crees que entiendes lo que es correcto, niña. El mundo es más complejo de lo que tu cabecita puede imaginar». Aurora no apartó la mirada. «El mundo es simple. Las personas lo vuelven sucio». Sus palabras cortaron el silencio como una hoja afilada. Algunos presentes se miraron entre sí, sorprendidos por el valor de aquella voz pequeña. El millonario apretó los puños, intentando disimular la rabia que se asomaba detrás de su máscara de control. Se inclinó hacia adelante, con voz grave y venenosa. «¿Sabes con quién estás hablando?». Aurora respondió de inmediato. «Sí, con el hombre que robó el dinero que debía salvar a los niños». El público reaccionó con murmullos. Los flashes estallaron y el juez tuvo que pedir silencio. Esteban se levantó perdiendo su elegancia habitual. «No sabes lo que dices. Yo mantuve esos programas con vida. Fui yo quien alimentó a miles». «Mentira», dijo ella con firmeza. «Tú te alimentaste de ellos». La mirada de Esteban vaciló. Por primera vez no supo qué responder. La fiscal, con los ojos llenos de lágrimas, observaba en silencio. Era como presenciar el derrumbe del poder frente a una fuerza invisible. Aurora dio un paso al frente, y el sonido de sus zapatos rotos contra el suelo sonó como un desafío. «Robaste el dinero que debía cuidarme, y por tu culpa, mi mejor amiga murió». Los murmullos cesaron. Esteban parpadeó varias veces, aturdido. «¿Qué?». Aurora respiró hondo, sin llorar. Se llamaba Elena, tenía 7 años, pasaba las noches tosiendo, con fiebre, y nadie ayudaba. La directora llamaba para pedir medicinas, pero decían que no había presupuesto. Ahora sé por qué. La voz de la niña temblaba, no de miedo, sino de dolor contenido. Esteban retrocedió como si cada palabra fuera un golpe. «¿Me estás culpando por su muerte?», preguntó, intentando mantener el tono arrogante pero fracasando. Aurora respondió sin dudar. «No, es tu culpa». Sus ojos no vacilaron.
El juez respiró profundo, visiblemente conmovido. El público observaba en completo silencio, como si cualquier sonido pudiera romper el hechizo de aquel enfrentamiento. Esteban se pasó la mano por el rostro, nervioso, intentando disimular el malestar. Esto es un espectáculo, nada más. Esta niña no sabe lo que dice. Aurora dio otro paso, ahora frente a él, tan cerca que el perfume caro de él se mezcló con el olor a polvo de su ropa vieja. «Sí sé lo que digo», afirmó. «No puedes mirarme, ¿verdad? Porque soy todo lo que intentaste esconder». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, densas. Esteban finalmente desvió la mirada. Era la primera vez que lo hacía en público. La fiscal bajó la cabeza, el juez ajustó los lentes y todo el tribunal pareció contener el aliento. El aura de invencibilidad que rodeaba al magnate comenzaba a desmoronarse pedazo a pedazo bajo la mirada serena de una niña. «Señor González», dijo el juez, con voz más firme ahora, «las nuevas pruebas serán anexadas inmediatamente al proceso». Dada su gravedad, este tribunal determina su detención preventiva. El murmullo explotó. Esteban se volvió hacia sus abogados atónito. «¿Van a permitir esto?». Ninguno respondió. Mendonça solo miró al suelo. Los guardias se acercaron. Él se irguió, respirando hondo, intentando recuperar la postura. «Esto no ha terminado», gritó, pero su voz salió ronca, debilitada. Aurora observaba, impasible. El hombre que nunca había bajado la cabeza, ahora era llevado esposado, bajo la mirada de una niña que no necesitó levantar la voz para vencerlo. Mientras lo conducían, Esteban la miró una última vez. Había ira, vergüenza y algo nuevo. Tal vez el primer destello de arrepentimiento. Aurora permaneció de pie, el rostro firme y el corazón acelerado. Las cámaras seguían grabando todo, pero para ella, el sonido y las luces desaparecieron. Todo lo que quedaba era el recuerdo de Elena y la sensación de que, finalmente, la justicia había comenzado a respirar. En los días que siguieron, el país vivió una especie de catarsis colectiva. Los titulares mostraban el rostro de Esteban González, ya no como el magnate intocable, sino como el hombre que había desviado millones de dólares destinados a los albergues infantiles. Periódicos, programas de televisión y estaciones de radio revivían el juicio histórico, mientras las imágenes de la niña, enfrentando al billonario, daban la vuelta al mundo. La opinión pública no hablaba de otra cosa. En plazas, escuelas y hogares, la historia de la niña valiente que se enfrentó al hombre más poderoso del país se contaba como una leyenda moderna. La niña que hizo justicia con sus propias manos, sin gritar, sin odiar. Durante 5 días, las pruebas entregadas por Aurora fueron analizadas minuciosamente. Los peritos confirmaron la autenticidad de cada firma, de cada recibo, de cada transacción. Los informes bancarios revelaban un esquema sofisticado, pero perversamente simple. El dinero que debía alimentar y albergar a niños necesitados era transferido a empresas fantasma y luego redirigido a cuentas personales en el extranjero. La fiscal Villar, exhausta, lloró al escuchar el veredicto técnico. Todas las pruebas son reales. El juez, con expresión grave, marcó la nueva audiencia para la lectura de la sentencia. Afuera, la multitud esperaba como quien aguarda el desenlace de un capítulo de su propia vida. En la mañana del juicio final, el tribunal estaba repleto. Esteban entró escoltado, esposado, pero aún intentaba sostener la pose de un hombre injustamente acusado. El traje arrugado, el cabello desordenado y la mirada sombría contrastaban con el brillo arrogante de antaño. Se sentó en silencio, sin mirar a nadie. Aurora estaba allí, sentada junto a la fiscal, con ropa sencilla pero limpia. Los periodistas murmuraban, los flashes destellaban como relámpagos. El juez, con tono firme, leyó la sentencia. Considerando las pruebas irrefutables, este tribunal condena a Esteban González
a 20 años de prisión en régimen cerrado. Las palabras parecieron atravesar el cuerpo de Esteban como una cuchilla. Por primera vez, no reaccionó. Mientras los guardias lo conducían, los aplausos resonaron en las galerías. No eran aplausos de alegría, sino de alivio. Afuera, la gente lloraba, otros se abrazaban. Carteles con los nombres de los orfanatos reaparecieron en las calles. En algunas ventanas, los niños aplaudían, sonriendo, como si el mundo se hubiera vuelto un lugar más seguro. Aurora observaba todo en silencio. No parecía feliz, solo en paz. Cuando Esteban pasó junto a ella, la miró brevemente. Había algo diferente en sus ojos. Ya no había rabia, ni orgullo, solo un vacío inmenso, el mismo que había dejado en las vidas que destruyó. 3 días después, el hombre que antes daba órdenes a ministros y jueces caminaba por un corredor estrecho, con el eco de las botas de los guardias marcando cada paso. Las paredes grises de la penitenciaría parecían respirar frío. Esteban caminaba con la cabeza erguida, intentando conservar algún vestigio de dignidad, pero con cada puerta que se cerraba detrás de él, más se desmoronaba la figura del billonario intocable. Cuando el carcelero dijo, «¿Tienes visita?», arqueó una ceja. «¿Visita? ¿Quién?» «Una niña», respondió el hombre seco. Esteban frunció el ceño. «Una niña». El corazón se le aceleró sin saber por qué. La sala de visitas era pequeña, iluminada por una bombilla amarillenta. Aurora ya estaba allí, sentada frente a la mesa de metal, las manos entrelazadas y la mirada tranquila. El uniforme gris de él contrastaba con la sencillez de la ropa de ella. Cuando Esteban entró, se le trabó la respiración. Por un instante, quiso fingir que no la recordaba, pero era imposible. «Así que eres tú», murmuró. Aurora solo asintió con la cabeza. El silencio que siguió era incómodo. Él se sentó, forzando una sonrisa. «¿Viniste a ver lo que queda de mí?». Su voz intentó sonar firme, pero temblaba. «No vine a ver lo que queda», respondió ella. «Vine a ver si aún queda algo dentro». Esteban soltó una risa breve, cansada. «Supongo que viniste para sentirte vengada. Eso es lo que esperan de ti, ¿no? Que me veas humillado sin poder pagando el precio». Aurora inclinó la cabeza, observándolo con serenidad. «No busco venganza. Busco conciencia». Él desvió la mirada, nervioso. «¿Conciencia? Niña, tú no sabes lo que es el mundo real. Yo solo jugué el juego que todos juegan, pero las reglas que tú elegiste costaron vidas», replicó ella. Su voz era calma, pero firme como el acero. «Tú dormías en sábanas caras mientras nosotros dormíamos en el suelo. Tú comías caviar mientras nosotros contábamos los granos de arroz». Él se pasó la mano por el cabello gris, intentando disimular su inquietud. «Hablas como si fuera simple, como si yo hubiera apretado un botón y decidido quién vive y quién muere». Aurora se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en él. «Eso fue exactamente lo que hiciste. Elegiste la ganancia sobre los niños. Vi morir a mi amiga por tu elección. ¿Y sabes qué es lo peor?». Hizo una pausa, controlando la emoción. «Que aún creo que dentro de ti hay alguien que sabe lo que hizo y que sufre por eso». Las palabras golpearon a Esteban con fuerza. Respiró hondo y su voz, antes soberbia, ahora vacilaba. Tú no entiendes lo que es arrepentirse demasiado tarde». Aurora lo observó unos segundos. Luego abrió lentamente el bolso que llevaba. Sacó un pequeño sobre y lo colocó sobre la mesa. «Aquí dentro hay fotos de los niños que sobrevivieron. Algunos encontraron familia, otros siguen en el albergue, el mismo que casi destruiste». Esteban miró el sobre con duda, como si temiera tocarlo. «¿Por qué me muestras esto? Porque aún tienes tiempo de hacer algo bueno, no por culpa, sino por decisión». Él bajó la cabeza y una lágrima silenciosa corrió por su mejilla. «Deberías odiarme», murmuró. «Odiarte sería fácil», dijo ella, «pero lo fácil
es lo que siempre te trajo hasta aquí. Por un momento, el silencio volvió a dominar la sala. Esteban finalmente extendió la mano y abrió el sobre. Las fotos temblaban entre sus dedos. Eran rostros sonrientes, dibujos infantiles que llenaban páginas manchadas por el tiempo. Parpadeó, intentando contener las lágrimas. Aurora se levantó despacio. «No vine a perdonarte», dijo suavemente. «Vine a recordarte que aún puedes ser alguien digno de perdón». Esteban levantó la vista, sorprendido, como si no esperara escuchar eso de la boca de quien más había herido. Ella se dirigió a la puerta y antes de alcanzarla, él la llamó. La voz quebrada. «Aurora». Ella se detuvo, sin volverse. «Gracias por verme como a un hombre, incluso cuando actué peor que un monstruo». Aurora permaneció inmóvil unos segundos, luego salió sin responder. La puerta se cerró lentamente y el sonido metálico resonó como un punto final. Esteban se quedó solo, con las fotos entre las manos y un nudo en la garganta. Por primera vez en décadas, no había público, abogados ni cámaras. Solo el peso de su propia conciencia y el eco de la voz de una niña que le mostró lo que era ser humano. Y en aquel silencio frío, algo dentro de él comenzó, al fin, a moverse. Los días que siguieron a aquella visita no fueron fáciles. Esteban pasaba horas en silencio dentro de la celda, mirando las paredes como quien observa su propia alma. Las fotos que Aurora había dejado estaban dobladas dentro del libro de oraciones de uno de los presos, y él las visitaba cada día, como quien revisita una herida que aún no cicatriza. Por las noches, los sonidos de la prisión le recordaban el eco de su propia caída, las puertas de hierro cerrándose, los gritos lejanos, el chasquido de las cadenas. Por primera vez, no intentaba olvidar. Comenzaba a recordar y a comprender. Aurora empezó a visitarlo cada semana. Nunca hablaba de perdón, pero siempre traía algo nuevo. Un libro, una carta de los niños, un informe de los albergues. Se sentaba frente a él y contaba historias, del niño que volvió a sonreír, de la niña que ahora estudiaba para ser médica. Ellos creen que el bien todavía existe, decía, entregándole sobres coloridos con dibujos hechos a mano. Esteban los abría con las manos temblorosas, observando cada trazo infantil. ¿De verdad creen en mí?, preguntó una vez con un hilo de voz. Aurora sonrió levemente. Creen que todos merecen cambiar. Eso ya es suficiente. La penitenciaría comenzó a notar algo nuevo en él. Esteban, antes aislado y arrogante, empezó a ayudar en la biblioteca, organizando libros y enseñando a otros reclusos a leer. Al principio, los guardias se rieron, pensando que era otro intento de manipulación. Pero el tiempo demostró lo contrario. Dedicaba horas a explicar letras, sumar sílabas, corregir frases. Una vez, un preso lo abrazó llorando, agradeciéndole por poder escribir el nombre de su hijo por primera vez. Esteban no supo qué decir. Se quedó quieto, con la mirada perdida, hasta que un nudo en la garganta le hizo entender lo que Aurora quería que viera: el poder de devolver dignidad. Aurora seguía todo de lejos, siempre discreta. Enviaba informes con los avances de los orfanatos y recortes de periódicos sobre las nuevas campañas de adopción. En cada visita, parecía observar al hombre frente a ella con mirada analítica, como buscando señales de verdad. «Has hecho mucho por los demás», dijo una tarde lluviosa. «Pero, ¿has hecho algo por ti mismo?». Esteban levantó la vista y respondió: «Todavía no. Creo que primero necesito entender quién fui». Aurora asintió. «Entender es el primer paso. El segundo es decidir qué hacer con eso». Las semanas se volvieron meses. Le creció la barba, su mirada se suavizó. El mismo hombre que solía burlarse de los humildes ahora se levantaba antes del amanecer para limpiar los pasillos y revisar los cuadernos de los demás. Comenzó a escribir un diario, relatando cada error, cada recuerdo y cada arrepentimiento. Al principio, las palabras salían frías,
pero poco a poco se volvieron humanas, llenas de dolor y conciencia. Escribió sobre el dinero, el poder, el vacío y los niños que nunca conoció, pero que, de alguna forma, lo habían salvado. Cuando terminó la primera página, se dio cuenta de que lloraba, y no de vergüenza, sino de gratitud por seguir vivo. Aurora lo animó a donar parte de la fortuna que aún le quedaba a los albergues. Al principio se resistió, pensando que era solo un gesto simbólico, pero poco a poco comprendió que era lo correcto. No se trata del dinero, le explicó ella. Se trata de devolver lo que fue arrebatado. Firmó la donación con las manos firmes. La noticia se difundió discretamente. El ex billonario que había robado a los huérfanos ahora financiaba sus nuevos hogares. Ningún reportero lo supo, ningún canal de televisión lo mostró. Era una reparación silenciosa, lejos de los reflectores, exactamente como Aurora quería. Los meses siguientes lo transformaron por completo. El orgullo se disolvió, la vanidad se apagó, y en su lugar nació algo nuevo, humildad. Los presos comenzaron a llamarlo Señor Esteban, no por miedo, sino por respeto. Cuando Aurora lo visitaba, ya no veía al hombre altivo y frío del tribunal, sino a alguien distinto, alguien en reconstrucción. Ella lo observaba en silencio, y él, con un gesto tímido, decía: ¿sabes? Nunca creí en las segundas oportunidades. Ahora entiendo que Dios envía ángeles de formas que uno no espera. Aurora sonrió y por un instante el tiempo pareció detenerse. El billonario que había comprado el mundo con dinero ahora lo reconstruía con arrepentimiento. Y cuando el invierno dio paso a la primavera, la prisión ya no parecía el mismo lugar. El hombre que llegó allí como símbolo de corrupción ahora era recordado como ejemplo de transformación. En su rostro ya no había arrogancia, solo serenidad. Las paredes seguían frías, pero dentro de él algo florecía. El cambio ya no era una promesa, era realidad. Esteban González ya no era el mismo hombre, y aunque aún cumplía su condena, su alma, por primera vez en décadas, estaba en libertad. 20 años habían pasado. El sol salía lentamente detrás de los muros de la penitenciaría, dorando el aire frío de la mañana. El portón de hierro chirrió, abriéndose despacio, como si hasta el tiempo tuviera respeto por aquel instante. Esteban González dio su primer paso fuera de la prisión. Su cuerpo envejecido se curvaba un poco, el cabello completamente blanco y el rostro marcado por líneas profundas mostraba algo que nunca antes había tenido: paz. Respiró hondo, cerró los ojos un momento y sintió el viento libre tocar su rostro como una bendición. Había pasado la mitad de su vida intentando ser alguien grande y le tomó 2 décadas aprender el valor de ser simplemente humano. El mundo afuera parecía otro. Las calles, el sonido distante de los autos, las risas, todo sonaba como nuevo para quien durante tanto tiempo solo había escuchado el eco de cadenas y puertas. Caminó despacio, con una pequeña bolsa en la mano. Dentro llevaba el diario que escribió durante todos esos años y una carta cuidadosamente doblada, la última que Aurora le había entregado antes de desaparecer un tiempo. «Cuando salgas», decía la carta, «búscame donde florece el bien». Nunca había olvidado esas palabras y fue siguiéndolas que ahora, con pasos inseguros, caminaba hacia la dirección que ella había dejado. En la entrada de un edificio sencillo, una placa lo hizo detenerse. Instituto Aurora, refugio y escuela comunitaria. El corazón se le apretó. Se quedó quieto, observando las paredes claras, las ventanas llenas de vida, las macetas de flores de colores. Niños corrían por el patio, riendo, empujándose en juegos inocentes. Por un instante, Esteban sintió que el tiempo retrocedía. Aquellas voces le recordaban a las que había silenciado en el pasado, pero ahora su sonido lo curaba, y fue allí, entre las risas y el aroma a tierra mojada, donde la vio. Aurora estaba de pie,
bajo la sombra de un árbol, su cabello antes despeinado, ahora recogido en un moño sencillo, su mirada, la misma, firme, serena, inquebrantable. Llevaba ropa discreta, pero había una elegancia natural en su postura. Cuando lo vio, sonrió. No la sonrisa de quien olvida, sino la de quien comprende. Esteban se detuvo frente a ella, incapaz de decir palabra. «¿Viniste?», dijo ella simplemente. Él asintió, con lágrimas en los ojos. «¿Me esperabas?», preguntó con voz ronca. «Sabía que un día vendrías», respondió. «No por mí, por ti». Ella lo condujo por el patio. Los niños se acercaban, curiosos, sin saber quién era aquel hombre de ojos húmedos que los observaba con reverencia. Una niña le tomó la mano y preguntó, «¿Eres el nuevo maestro?». Él sonrió. Una sonrisa tímida, sincera, casi infantil. Tal vez lo sea. Aurora lo observaba de lado, en silencio, viendo no al criminal del pasado, sino al hombre que había renacido. «¿Listo para trabajar?», preguntó cruzando los brazos y conteniendo una risa. Él dudó. «¿Quieres que trabaje en un orfanato?». Ella asintió, con una mirada llena de propósito. «Quiero que ayudes a reparar lo que destruiste». Por un momento, no supo qué responder. El orgullo que antes lo sostenía ya no existía, y en su lugar había una gratitud silenciosa. «No sé si merezco esto», dijo. «Nadie merece una segunda oportunidad. Uno la construye». Las palabras de Aurora sonaron suaves, pero le atravesaron el pecho como luz. Ella se dio la vuelta y empezó a caminar hacia el edificio. Él se quedó mirándola, hasta que, de pronto, arremangó su camisa y la siguió. Los niños lo rodearon, riendo, tirándole de la mano. Y él por primera vez en mucho tiempo rió con ellos. Dentro del refugio, las voces infantiles llenaban el espacio de vida. Esteban caminó hasta una mesa cubierta de papeles y carpetas. Tocó las hojas como quien toca una vieja herida. Aurora se acercó y por un instante el silencio entre los dos dijo todo lo que las palabras nunca podrían. «¿Qué hago ahora?», preguntó con humildad. «Ahora», respondió ella sonriendo. «Trabaja por las razones correctas». Él respiró profundo, miró alrededor y sintió algo que no experimentaba hacía décadas: pertenencia. Por la ventana, el sol entraba, calentando su rostro cansado. El hombre que un día creyó poder comprar el mundo, ahora lo servía. Las manos que firmaron crímenes ahora escribían proyectos. Y entre risas y olor a pintura fresca, una niña corrió hacia él y lo abrazó por las piernas. Él se agachó, devolviéndole el abrazo con lágrimas silenciosas. Aurora observaba de lejos y, por primera vez, dejó que su corazón descansara. El tiempo había hecho su trabajo. Esteban ya no era el billonario arrogante que robó a los huérfanos. Era un hombre sencillo, finalmente libre, no porque hubiera salido de prisión, sino porque había aprendido a amar lo que antes ignoraba. El milagro silencioso de la inocencia. El sol salía perezoso sobre el techo del orfanato, derramando luz dorada sobre las paredes claras y el patio lleno de risas. Esteban caminaba entre los niños cargando una caja de juguetes en las manos. Ya no había escoltas, ni miradas de desconfianza, solo la tranquilidad de quien aprendió a entregarse sin esperar nada a cambio. Cada gesto suyo era simple, pero lleno de significado. La manera en que ayudaba a plantar una flor en el jardín, cómo amarraba los cordones de un niño, cómo sonreía ante los pequeños milagros cotidianos. El hombre que un día compró el silencio del mundo, ahora aprendía a escuchar el sonido de la vida. Aurora lo observaba de lejos, apoyada en una ventana. Había orgullo, pero también ternura en su mirada. Sabía que el hombre frente a ella ya no era el mismo. Él, que antes creía en el poder del dinero, ahora creía en el poder de un abrazo, de una palabra dicha en el momento justo. A veces lo veía sentado entre los niños, contando historias antiguas, no para impresionar, sino para enseñar. Hablaba de errores,
de ambición, de soledad. Y entre líneas dejaba la lección que aprendió demasiado tarde, que la mayor riqueza es poder empezar de nuevo con el corazón limpio. Al final de la tarde, Esteban caminó hasta la puerta del refugio y se detuvo un momento contemplando el horizonte. El viento despeinaba su cabello blanco y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Me tomó toda una vida entender lo que realmente importa», murmuró, como quien hace las paces con el pasado. Sacó el diario que siempre llevaba consigo y escribió una última frase antes de guardarlo. «Hoy no necesito ser perdonado. Solo necesito seguir haciendo el bien, hasta mi último día». Cuando volvió a entrar, Aurora lo esperaba con una mirada silenciosa y un gesto suave. Él le devolvió una sonrisa tranquila y siguió el sonido de las risas de los niños, desapareciendo entre ellos, como parte del lugar al que finalmente pertenecía. Y en aquella tarde sencilla, sin cámaras, sin aplausos ni testigos, Esteban González encontró lo que había buscado toda su vida, un nuevo comienzo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. En la plaza, el millonario dejó solo a su hijo por unos minutos, pero al regresar, se paralizó al ver a una niña de la calle retorciendo un trapo mugriento, empapado de lodo y agua sucia, sobre la cabeza del niño, en silla de ruedas. Su corazón se aceleró de rabia y miedo. Lo que no imaginaba era que aquel gesto, tan impuro a sus ojos, sería lo que salvaría al niño. La mañana tenía esa clase de luz que parecía perdonar al mundo. El cielo despejado, el olor a hierba mojada y el sonido distante de una fuente llenaban el aire con una calma casi ensayada. Camilo Morgan, un hombre de traje ligero y semblante cansado, empujaba lentamente la silla de ruedas de su hijo, Juan, por el paseo de la plaza histórica. Era un hombre que lo tenía todo: empresas, autos, estatus, y aún así, nada de eso parecía tener valor. Había pasado un año desde el accidente de auto que se llevó la vida de su esposa y dejó al niño parapléjico. Desde entonces, el chico se había marchitado. La risa se fue, la mirada se apagó. Camilo hacía de todo para devolverle el brillo. Paseos, juguetes, historias. Intentaba ser el padre más presente y amoroso del mundo, pero aún así parecía luchar contra un vacío que no cedía. Juan mantenía la mirada fija en las palomas que picoteaban migajas en el suelo. No decía mucho. Su silencio dolía más que cualquier palabra. Camilo intentaba sonreír, fingiendo que era solo otro paseo de padre e hijo, como antes. ¿Ves a ese hombre de los globos, Juan? Cuando eras pequeño querías atrapar todos a la vez. El niño sonrió levemente, casi un eco de lo que fue un día. Lo recuerdo, pero ahora ya no puedo correr tras ellos. El padre tragó saliva, el corazón apretado en el pecho. Encontraremos la forma, hijo. No siempre hay que correr para alcanzar lo que uno quiere. Lo decía, pero dentro de él resonaba el miedo de no volver a ver aquella sonrisa completa. La plaza parecía viva. Los niños corrían, reían a carcajadas, y por un instante Camilo creyó que ese día podía ser diferente. Juan miraba a su alrededor con cierta curiosidad, y eso ya era una victoria. Entonces el celular vibró en el bolsillo del saco, insistente, con el nombre Dr. Navarro, despacho jurídico, en la pantalla. Camilo suspiró. «Es importante, hijo. Voy allá un momento, ¿sí?» «No te muevas de aquí», Juan asintió, distraído con los globos de colores que bailaban al viento. El padre se alejó unos metros, girándose una última vez para asegurarse de que el niño estaba a salvo. Nada parecía amenazante, nada fuera de lugar, pero en las sombras cerca de la fuente, unos ojos observaban. Héctor, un hombre de aspecto rudo, barba descuidada y mirada depredadora, vigilaba cada movimiento. Su hija, Ariana,
Una niña de 10 años lo acompañaba en silencio. Llevaba una camiseta sucia y rota, el cabello recogido de cualquier manera y miedo en la mirada. Héctor era conocido entre los callejones de la ciudad. Su método era simple y cruel. Usaba a su hija para acercarse a otras criaturas, las distraía, creaba un lazo y luego él aparecía con el sedante. Secuestrar es fácil cuando la gente confía, solía decir, siempre con una sonrisa helada. Ariana lo escuchó repetir el mismo plan. Ese de allá, el de la silla de ruedas, es perfecto. Vas, hablas con él, ganas su confianza. Cuando te haga la señal, le tomas la mano y yo aplico el somnífero. La niña tembló. «Papá, él es solo un niño», susurró, pero Héctor le apretó el brazo con fuerza. «Y tú también lo eres, pero eso no te impide comer, ¿verdad? Si no haces lo que te digo, te vas a dormir sin comida. O peor». La amenaza pesó en el aire. Ariana tragó saliva y asintió, tratando de esconder el temblor de sus manos. «Anda ya», ordenó el hombre, recargándose en la sombra de un árbol. Ariana respiró hondo y caminó hacia el chico. Cada paso parecía pesar toneladas. Juan levantó la mirada, curioso al verla acercarse. «Hola», dijo ella titubeante, con una sonrisa tímida. «Hola», respondió él amable. «¿Te gustan los globos?», preguntó señalando el cielo, intentando disimular su nerviosismo. «Sí, pero nunca logré sostener uno. Siempre se escapan». Juan rió un poco. «Sí, siempre quieren huir». Un silencio suave se instaló entre ellos. Luego él desvió la mirada y murmuró: «A veces creo que yo también quisiera escapar, pero mis piernas no me dejan». La confesión lo tomó por sorpresa, y a ella le partió el corazón. «¿Qué te pasó?», preguntó, con voz apenas audible. Juan respiró hondo, los ojos llenos de lágrimas. «Un coche, hace un año. Mi mamá y yo volvíamos de un paseo. Ella no sobrevivió, y yo quedé así». Ariana bajó la cabeza, sintiendo un dolor extraño, familiar. «Lo siento mucho». Él forzó una sonrisa. «Está bien». «Mi papá dice que debemos ser fuertes, pero a veces solo quisiera ser un niño normal». Aquellas palabras atravesaron a Ariana como una cuchilla. Miró a su padre a lo lejos, impaciente, haciéndole la señal con la cabeza. Era el momento, pero algo dentro de ella gritaba que no obedeciera. «No puedo dejar que lo lleve», pensó, el corazón acelerado. Fingiendo tropezar, corrió hacia la fuente. Tomó la blusa vieja que llevaba amarrada a la cintura, la sumergió en el agua lodosa y volvió corriendo, jadeante. Juan abrió los ojos de par en par. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. Ella no respondió. Con un gesto rápido y desesperado, torció el trapo sobre él. El agua sucia le corrió por el cabello, el rostro y la ropa limpia. Las personas alrededor gritaron, algunas se acercaron con horror. Juan se quedó inmóvil, sorprendido, el rostro chorreando lodo. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó confundido, con la voz temblorosa. Ariana respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando con desesperación. Lo miró con lágrimas en los ojos, sin saber qué decir. A lo lejos, Héctor observaba la escena, furioso, comprendiendo que algo había salido mal. La multitud comenzaba a reunirse, y Ariana por un instante entendió que acababa de cambiar el destino de aquel niño, y el suyo también. Camilo Herrera giró el cuerpo al escuchar los gritos. El teléfono casi se le cayó de la mano. Cuando levantó la vista, vio la escena. Su hijo, empapado en lodo, con el rostro confundido y los ojos abiertos de par en par, y frente a él, una niña de la calle sosteniendo un trapo sucio, jadeante, con las manos temblando. El corazón de Camilo se aceleró. En segundos corrió, atravesando la plaza con pasos largos, el saco ondeando, la mirada tomada por puro instinto de padre. «¡Juan!», gritó, la voz retumbando como un trueno. El niño intentó decir algo, pero el sonido se perdió cuando el hombre llegó y, tomado por la rabia y el miedo,
empujó a la niña hacia un lado. Ariana cayó al suelo, el golpe arrancándole un gemido. La blusa todavía chorreaba agua lodosa, formando un charco entre ambos. «¿Qué crees que estás haciendo?», bramó Camilo con voz firme y cortante. Su rostro, normalmente sereno y elegante, ahora desbordaba furia. «¿Cómo te atreves a tocar a mi hijo? Tú, inmunda». La gente en la plaza comenzó a acercarse, murmurando, mirando con horror y curiosidad. Juan, pálido, intentó intervenir. «Papá, espera». Ella no. Pero el hombre no escuchó. El sonido de su propia respiración lo ahogaba todo. Era como si la rabia y el miedo se hubieran vuelto una sola cosa. «Levántate», gritó señalando con autoridad. Ariana se puso de pie lentamente, las rodillas sucias, los ojos llenos de lágrimas. Yo solo quería ayudar», susurró. Camilo rió, incrédulo. «¿Ayudar? Así ayudas arrojando lodo a un niño parapléjico. ¿Tienes idea de lo que hiciste?». Su rostro se tornó rojo, el puño cerrado temblando. «Lárgate de aquí antes de que llame a la policía». Cada palabra era una sentencia. El público se calló. Las miradas oscilaban entre compasión y juicio. La niña parecía aún más pequeña frente a aquel hombre poderoso, de traje impecable, que ahora emanaba furia y desprecio. Juan lloraba en silencio, el cuerpo encogido en la silla. «Papá, por favor», ella no lo hizo con mala intención, pero el padre estaba ciego. El lodo en el rostro de su hijo era la imagen de todo lo que más temía, el fracaso en protegerlo, el recuerdo de todo lo que ya había perdido. «Basta, Juan, no quiero escucharte. Es una delincuente, ¿entiendes? Esa gente vive de lo que no sirve». Ariana bajó la mirada. Cada palabra era un golpe. El miedo se mezclaba con la vergüenza y el pecho dolía. «Perdón», murmuró con la voz quebrada. «Yo solo no quería que algo malo pasara». Pero Camilo ya le había dado la espalda. El sonido de los zapatos golpeando el piso de piedra sonaba como martillos. «Vete», dijo sin mirar. Ariana respiró hondo, tratando de contener el llanto. «Él no entiende, no sabe». Las lágrimas corrían mezclándose con la suciedad del rostro. Dio un paso atrás, luego otro, hasta alejarse lo suficiente para desaparecer entre la gente. Juan extendió la mano, inútil, impotente. «Papá, ¿por qué hiciste eso?», preguntó con la voz temblorosa. Camilo no respondió. Solo respiraba profundamente, los ojos aún fijos en el suelo, donde el trapo sucio seguía tirado. El silencio que siguió era pesado, como si el mundo entero se hubiera detenido para lamentarse. Juan seguía sollozando, el corazón apretado por algo que ni siquiera podía explicar. «Ella no parecía mala», dijo en voz baja, casi para sí mismo. El padre se arrodilló junto a él, tratando de limpiar el lodo del rostro del niño con un pañuelo. «Hijo, esa gente, no entiendes. Son peligrosos. Tienes que confiar en mí». Pero la mirada de Juan, herida, no lo encontraba. «Ella no era peligrosa, papá. Parecía triste». Y por un instante, Camilo dudó. El tono de su hijo hizo vibrar algo dentro de él, algo que intentaba ignorar. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, un viento frío sopló por la plaza. El trapo sucio seguía goteando lentamente sobre el suelo de piedra. Ariana ya estaba lejos, pero su imagen, con las manos temblorosas y la mirada asustada, quedó grabada en la mente de Camilo. La noche cayó pesada sobre los callejones de la ciudad. El viento frío soplaba entre las paredes agrietadas, llevando consigo el eco distante de risas y motores. Ariana caminaba despacio, el cuerpo cansado, las manos aún temblorosas. El rostro todavía mostraba las marcas de la humillación sufrida en la plaza, no por las palabras del hombre del traje, sino por la mirada de su padre, que ahora la esperaba. Su corazón latía rápido, una mezcla de miedo y arrepentimiento. Cada paso era una cuenta regresiva hacia el infierno. Cuando llegó al galpón abandonado que llamaban casa,
Las luces débiles del quinqué revelaron la silueta de Héctor, inmóvil, sentado en una silla, la mirada clavada en la puerta. «Tardaste», dijo con voz baja, peligrosa. Ariana se congeló. «Papá, yo no pude hacerlo». La respuesta vino en un golpe seco. La bofetada hizo que su cuerpo girara, la piel le ardió. «¿Crees que soy idiota?», gritó, levantándose de un salto. El olor fuerte del alcohol escapaba de su boca. «Lo vi todo, inútil. Arruinaste el plan. Lo tenías todo y preferiste jugar a ser angelito con ese mocoso lisiado». Ariana llevó las manos al rostro, conteniendo el llanto. «Él era bueno, papá. No lo merecía». «Nadie merece nada, Ariana», rugió arrojando una botella contra la pared. El sonido del vidrio quebrándose resonó como un trueno. El hombre avanzó, sujetándola de los hombros con fuerza. «Me haces quedar como un tonto, me haces ver débil. Debí dejarte en ese orfanato, al menos ahí sabían cómo callar a los niños desobedientes». Las palabras dolían más que los golpes. Ariana intentó soltarse, el cuerpo pequeño forcejeando, pero su fuerza no era suficiente. «Papá, por favor, no hagas esto». Él la empujó contra la pared, los ojos ardiendo de odio. «¿Crees que puedes desafiarme?». La niña cayó al suelo, la rodilla raspando el cemento. «Solo quería hacer lo correcto», susurró sin aliento. «¿Lo correcto?», se burló él, escupiendo al piso. «Lo correcto no pone comida en la mesa». El silencio que siguió fue más cruel que los gritos. Héctor respiraba con fuerza, caminando de un lado a otro como una fiera enjaulada. «A partir de ahora no sales de este cuarto. Vas a aprender lo que es la obediencia». Abrió la puerta de madera vieja y empujó a la niña hacia adentro. El cuarto era pequeño, sin ventanas, el aire húmedo y sofocante. Solo había un colchón sucio y una manta rota. «Papá, por favor», suplicó ella, con lágrimas incontenibles. «Te quedarás ahí hasta que entiendas quién manda. Y si intentas salir, te juro que te rompo toda». La puerta se cerró de golpe, seguida del sonido seco del cerrojo girando. La oscuridad era total. Ariana se encogió en un rincón abrazando las rodillas. El dolor físico ya no era lo que más dolía. Era la sensación de abandono, el peso de ser una niña que solo conocía la crueldad. «¿Por qué nací así?», pensó, sintiendo el corazón apretarse. «¿Por qué me odia tanto?». Afuera pasos, luego silencio. Solo el goteo constante de una filtración acompañaba sus lágrimas. El tiempo parecía no pasar. Las horas se arrastraban y el hambre se mezclaba con el miedo. Pero dentro de ella algo comenzaba a cambiar. Una llama pequeña, casi invisible, se encendía. «Ya no voy a vivir así», murmuró, el rostro empapado en lágrimas. Se levantó despacio y comenzó a palpar la pared. Sus dedos encontraron una grieta, un pedazo de madera podrida cerca de la ventana cubierta con tablas. El corazón se le aceleró. Empujó con fuerza. Las astillas se le clavaron en la piel. La sangre corrió por sus manos, pero no se detuvo. «Vamos, Ariana, vamos», se decía. El viento frío entró en ráfagas, trayendo olor a libertad. Con un último esfuerzo, abrió el espacio suficiente para pasar su pequeño cuerpo. Afuera, el cielo estaba nublado, la luna tímida entre las nubes. Ariana corrió descalza por el terreno embarrado, sintiendo el frío cortar sus pies pero sin mirar atrás. Cada paso era una promesa de no volver jamás. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia que comenzaba a caer, fina y silenciosa. La niña miró al horizonte y susurró entre sollozos: «Voy a encontrarlo, al niño de la silla, y le voy a contar la verdad». Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, como estrellas temblorosas. Y aquella noche helada, una niña herida huía no solo de un monstruo, sino de una vida entera de miedo. La madrugada parecía no tener fin. Ariana caminaba por las calles vacías, el cuerpo adolorido, los pies heridos por el asfalto. La lluvia fina se había vuelto llovizna,
y a cada paso dejaba un rastro de lodo mezclado con sangre. El viento frío cortaba como una navaja, pero lo que la mantenía en pie era un solo recuerdo: la mirada de Juan, confundida y amable, antes de que ella torciera el trapo sobre él. «Él tiene que saber la verdad», murmuraba para sí misma con voz ronca. «Tiene que saber que lo salvé». Las luces de la ciudad quedaban atrás mientras el horizonte se abría ante ella. El miedo a Héctor aún ardía como una herida abierta, pero por primera vez había algo más fuerte: el valor. Las primeras luces del amanecer pintaban el cielo cuando Ariana divisó los portones de la mansión Herrera. Era enorme, imponente, rodeada de muros altos y jardines perfectos. Para ella, aquello parecía otro mundo, el tipo de lugar que una niña de la calle solo veía a través de las ventanas de los autos ajenos. Sus manos temblaban cuando se acercó al interfono. «¿Y si no me cree?», pensó. «¿Y si me echan?». Aún así presionó el botón. El sonido metálico resonó en el silencio. Un chasquido, luego una voz. «Residencia Herrera. ¿Quién es?». Ariana respiró hondo, el corazón desbocado. «Me llamo Ariana. Necesito hablar con el señor Camilo. Es sobre su hijo». Del otro lado, silencio. Por un momento creyó que la conexión se había cortado. Entonces la voz regresó, fría, irritada. «¿Cómo conseguiste esta dirección? No damos limosnas aquí. Vete». Pero Ariana insistió. «Yo salvé a su hijo». Aquellas palabras quebraron algo. Un clic, y el portón se abrió lentamente, chirriando. Camilo apareció, con el semblante serio y la mirada tensa. Llevaba el mismo traje del día anterior, ahora arrugado, y los ojos delataban que no había dormido. «¿Tú otra vez?», dijo, sorprendido y molesto. «¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Atención? ¿No hiciste ya suficiente?». La niña se mantuvo firme, aunque temblaba. «No quiero nada de usted. Solo quiero que me escuche». Camilo suspiró pasándose la mano por el cabello, visiblemente impaciente. «¿Escucharte qué? ¿Que ensuciar a mi hijo fue un acto de caridad?». Ariana dio un paso al frente, la voz quebrada pero decidida. «Hice eso para salvarlo. Había un hombre en la plaza, mi padre. Iba a secuestrar a su hijo. Hice lo que pude para impedirlo». La expresión de Camilo cambió. Primero confusión, luego incredulidad. «¿Estás diciendo que tu padre...?». Ella asintió, las lágrimas cayendo. «Él lo hace siempre. Usa niños para engañar a otros, pero esta vez no lo permití. No podía hacerlo». Dentro de la casa, Juan oyó la voz familiar. Estaba en su silla de ruedas, cerca de la ventana. «¡Papá!», gritó. «Déjala entrar». Camilo miró a su hijo, luego a la niña. El aire se volvió denso. «Entra», dijo al fin, abriendo la puerta con reticencia. Ariana entró despacio, observando todo. El mármol brillante, el aroma a flores frescas, los cuadros caros en las paredes. Era un mundo completamente distinto al suyo. Juan se acercó, el rostro iluminado por una sonrisa tímida. «Sabía que no eras mala», dijo con voz dulce. Ariana lloró. «Solo quería que estuvieras bien». Camilo, en silencio, observaba a ambos, el corazón dividido entre vergüenza e incredulidad. «¿Por qué no me dijiste eso antes?», preguntó en tono bajo, casi un lamento. «Porque usted no me dejó», respondió Ariana. «Pero ahora no tengo a dónde ir. Me escapé. Él va a buscarme». El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Camilo se apartó, caminó hasta el bar de la sala y sirvió un vaso de agua. Las manos le temblaban. «Dios mío, ¿qué he hecho?», murmuró. La culpa lo atravesaba como una cuchilla. Volvió hacia la niña y dijo, sincero, «Perdóname». Ariana negó con la cabeza, los ojos aún húmedos. «Usted no sabía». Juan, emocionado, tomó la mano de su nueva amiga. «Papá, ella me salvó, de verdad». Camilo se arrodilló ante los dos.
el rostro cansado pero transformado. «Gracias, Ariana, tuviste más valor del que yo he tenido en toda mi vida». La niña bajó la mirada, tímida. «Solo hice lo que cualquiera haría», pero dentro de ella sabía que no era cierto. Nadie había hecho jamás por ella lo que acababa de hacer por alguien. En ese momento, las barreras entre el lujo y la calle, entre el millonario y la niña, entre el miedo y el amor, comenzaron a desmoronarse poco a poco. Lo que antes era solo culpa se transformaba ahora en algo nuevo, esperanza. Camilo respiró hondo y miró a su hijo. «Ella no se va a ningún lado. Al menos hoy se queda aquí, ¿de acuerdo?» Juan sonrió ampliamente y Ariana, exhausta, asintió. Afuera, la lluvia cesaba y un rayo de sol tímido atravesaba las nubes. Era como si el mundo por un instante suspendiera el dolor para dejar que algo nuevo comenzara a nacer. Ariana miró alrededor, casi sin creer que estaba allí, en un verdadero hogar. Esa mañana se sentía diferente. El sol entraba por la ventana de la mansión Herrera con un brillo más suave, casi simbólico, como si el tiempo hubiera decidido ir más despacio. Ariana despertó en una habitación limpia, con sábanas que olían a jabón y una ventana que daba a un jardín lleno de flores. Por un instante, pensó que aún estaba soñando. La cama era demasiado suave, el silencio demasiado cómodo. Pasó las manos por la tela, dudosa, como quien teme romper un hechizo. ¿Así se siente un hogar?, pensó con una sonrisa tímida. Afuera, el canto de los pájaros anunciaba el inicio de algo nuevo. Por primera vez, no despertaba con gritos ni con miedo. En la cocina, Camilo preparaba café, algo que rara vez hacía. Vestía ropa sencilla y parecía otro hombre. Había una ligereza en sus movimientos, una gratitud silenciosa por aquella segunda oportunidad que la vida le había dado. Juan estaba en la mesa, riendo por algo que había dicho minutos antes. Una risa que hacía mucho no se oía en esa casa. Cuando Ariana entró, descalza y avergonzada, él sonrió. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» Ella asintió, tímida. «Parece mentira». Camilo la miró y respondió con amabilidad. «Aquí nadie te va a lastimar». Y mentira. Es todo eso que te hicieron creer sobre ti. El día transcurrió despacio, como un respiro. Camilo le mostró a Ariana el jardín, el despacho y hasta la pequeña sala de música donde Juan solía pasar horas tocando el teclado antes del accidente. «Ya no toco», dijo el niño bajando la mirada. Ariana se acercó, apoyando una mano en la silla de ruedas. «¿Por qué? ¿Está roto?» «No, el que está roto soy yo». La respuesta dejó el aire en silencio. Ella sonrió de lado. «Entonces déjame ser tu mano buena. Yo presiono las teclas y tú me dices qué tocar». Juan rió, y por primera vez en meses ambos tocaron juntos. Una melodía torpe pero llena de vida. Con el paso de los días, la presencia de Ariana empezó a transformar la casa. Las risas volvieron, el aire se volvió más liviano. Camilo observaba fascinado cómo una niña con tan poco podía devolver tanto. A veces se detenía en el pasillo solo para escuchar el sonido de los dos jugando videojuegos. «¡Perdiste, Juan!», gritaba Ariana entre carcajadas. «Es porque me distrajiste», contestaba él fingiendo enojo. El millonario se descubría sonriendo solo. La alegría que creía muerta comenzaba a florecer en los rincones más silenciosos de su hogar. Ariana también cambiaba. Aprendió a leer mejor, a contar dinero, a elegir ropa, cosas simples que siempre le habían sido negadas. Una tarde, mientras ayudaba en la cocina, preguntó a Camilo: «¿Por qué me ayuda tanto?». Él se apoyó en la encimera y respondió con sinceridad: «Porque yo también necesité que alguien creyera en mí cuando hice todo mal». Hizo una pausa y añadió: «Y porque mi hijo cree en ti». La niña sonrió, con los ojos brillando. «Entonces haré por ustedes lo que siempre quise que alguien hiciera por mí». Las semanas siguientes fueron un renacer. Ariana y Juan se volvieron inseparables. Jugaban, estudiaban, hacían planes. «Cuando sea grande,
Voy a tener una casa como esta, decía ella. ¿Y tendrá jardín?, preguntaba Juan. No, tendrá un patio con tierra de verdad para que nadie olvide de dónde viene. Camilo los escuchaba y pensaba en cómo esas conversaciones simples curaban heridas profundas. Ya no veía a una niña de la calle, veía un milagro en forma de niña, que había llegado a su vida justo cuando el desespero parecía definitivo. Una noche, ya tarde, Camilo pasó por la puerta del cuarto y los vio dormidos. Juan en su cama, Ariana en un colchón al lado, su mano extendida sobre la del niño. Esa imagen quedó grabada en su mente como un recordatorio silencioso de todo lo que realmente importaba. Se apoyó en el marco de la puerta y respiró hondo, emocionado. «Gracias», susurró, sin saber si le hablaba a Dios, a su esposa que ya no estaba, o a la niña que le había enseñado a amar de nuevo. El mundo parecía, al fin, en paz. La tarde cayó pesada sobre la mansión Herrera, envuelta por un cielo gris que anunciaba tormenta. El viento soplaba con fuerza, arrancando hojas del jardín, y las ventanas temblaban con los primeros truenos. Dentro de la casa, todo parecía tranquilo. Juan y Ariana estaban en la sala, riendo mientras armaban un rompecabezas. La risa de ambos llenaba el aire con esa ligereza rara, el tipo de sonido que cura viejas heridas. Camilo había salido a una reunión breve. «Vuelvo antes de que arrecie la lluvia», había dicho, y los dejó bajo el cuidado de la ama de llaves, quien, preocupada por el mal tiempo, fue a revisar el generador en la parte trasera. Fue en ese instante cuando el peligro encontró una brecha. Afuera, entre el ruido de la tormenta, una sombra se movía. Héctor, el rostro empapado por la lluvia, los ojos enrojecidos, el abrigo pesado pegado al cuerpo. La rabia lo guiaba. El tiempo desde la fuga de su hija no había hecho más que pudrir lo poco de humanidad que le quedaba. «¿Pensaste que podías humillarme, ingrata?», murmuraba, caminando junto a los muros de la mansión. Sus manos sostenían una navaja oxidada, y su mirada era la de un hombre que ya no veía límites entre el dolor y la venganza. Escaló el muro con facilidad, el cuerpo acostumbrado a la oscuridad. Del otro lado, el jardín lo recibió en silencio. Ariana, dentro de la casa, dejó de reír de repente. «Juan, ¿escuchaste eso?». El niño levantó la vista atento. «¿Qué cosa?». «Un ruido. Allá afuera». El viento ululaba, pero había algo más. Pasos, lentamente, el sonido del portón golpeando, el crujir de ramas. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Debe ser solo el viento», intentó disimular aunque su corazón la delataba. Las luces parpadearon y un trueno iluminó brevemente el jardín por la ventana. Por un segundo, Ariana vio una silueta entre los árboles. Su respiración se detuvo. «Juan, cierra las cortinas. Ahora». En el siguiente instante, un estruendo. La puerta trasera se abrió de golpe, chocando contra la pared. La ama de llaves gritó, su voz ahogada por otro trueno. Juan gritó su nombre, pero solo respondió el silencio. El eco de pasos pesados llenó el pasillo. Ariana sintió el suelo vibrar bajo el peso de aquella presencia que se acercaba. El corazón le latía tan fuerte que dolía. «Quédate detrás de mí», susurró, extendiendo un brazo frente al niño. Él miraba alrededor, aterrorizado. «¿Quién es? ¿Qué está pasando?». La niña tragó saliva, la mirada fija en la entrada. «Es él». La figura de Héctor apareció en la penumbra, iluminada por relámpagos que rasgaban el cielo. Sus ojos, fríos y salvajes, se clavaron en la hija. «Así que aquí te escondías». La voz salió ronca, arrastrada, cargada de odio. «¿Pensaste que podías huir de mí?». Ariana retrocedió, el cuerpo temblando. «Papá, por favor, no hagas esto. Vete». «¿Papá?», rió, un sonido sin alma. «Ya no tienes padre, mocosa. Debí acabar contigo cuando tuve la oportunidad». Juan intentó intervenir, la voz temblorosa. «Déjala en paz». Héctor lo miró con desprecio. «Y tú debes ser el lisiadito que se volvió su héroe». El hombre avanzó rápido.
Ariana gritó empujando la silla de ruedas hacia atrás, tratando de proteger a Juan con su propio cuerpo. Héctor le sujetó el brazo con fuerza, los dedos dejándole marcas en la piel. «Me debes todo, ingrata, todo lo que hice por ti». «Tú solo me enseñaste a tener miedo», respondió ella, la voz quebrada. Él levantó la mano a punto de golpearla, cuando Juan, en un impulso, tomó lo primero que encontró, un pequeño florero de cerámica, y lo lanzó. El objeto golpeó el hombro del hombre, que rugió de dolor. «¡Maldito!», gritó, girándose furioso hacia el niño. Ariana aprovechó el momento y lo empujó con toda la fuerza que tenía. Héctor tropezó, pero recuperó el equilibrio. Su rostro ahora era pura furia. «¡Vas a pagarme por esto!». Corrió hacia ellos. Ariana miró desesperada a su alrededor buscando algo. Vio la lámpara sobre la mesa. El tiempo pareció ralentizarse. Su respiración se volvió pesada, el sonido de su corazón ahogando todo lo demás. Tomó la lámpara y con un grito que mezclaba terror y coraje, golpeó a su padre en la cabeza. El impacto resonó en toda la sala. El cuerpo de Héctor cayó con un golpe sordo, pesado, inerte. El silencio que siguió fue irreal. Solo el sonido de la lluvia persistía insistente, lavando la sangre que corría por su sien. Ariana dejó caer la lámpara de sus manos. «Dios mío», susurró jadeante, los ojos muy abiertos. «¿Está muerto?». Juan temblaba, la respiración entrecortada. «Ari, ¿qué hacemos ahora?». Las lágrimas empezaron a correr sin control. Ella se arrodilló junto al cuerpo, el miedo y la culpa mezclándose. «Yo no quería, te juro que no quería». Un trueno iluminó la sala una vez más, revelando el rostro de la niña cubierto de lágrimas y barro. Juan le tomó la mano. «Me salvaste». Otra vez. Afuera, las sirenas resonaban a lo lejos. Quizás vecinos, quizás el destino acercándose. Pero dentro de la mansión, el tiempo se había detenido. El sonido de la lluvia se volvió casi una oración. Ariana se levantó, aún temblando, mirando al hombre caído en el suelo. El terror que la envolvía minutos antes empezaba a disolverse en una extraña sensación de alivio. Juan la miró, con voz entrecortada. «Él ya no va a lastimarte más». La niña asintió llorando. «Pero yo tampoco sé quién soy sin el miedo». Juan apretó su mano. «Ahora eres libre». Las sirenas rompieron el silencio de la lluvia, pintando las paredes de la mansión con destellos azulados. Camilo Herrera llegó minutos después, el auto frenando bruscamente frente al portón abierto. Entró corriendo, el corazón acelerado, el saco empapado. La escena frente a él era una pesadilla. Héctor tirado en el suelo, la sangre escurriendo por un costado del rostro y los dos niños abrazados, llorando, en medio de la sala. «Dios mío, ¿qué pasó aquí?», murmuró, arrodillándose. Juan miró a su padre, la voz quebrada. Ella me salvó otra vez, papá». Los policías irrumpieron poco después, con las armas en alto, pero Camilo levantó las manos. «Todo está bajo control». Él entró a la casa e intentó hacerles daño a los niños. El caos se fue disipando poco a poco y uno de los agentes revisó el pulso de Héctor. «Está vivo». Ariana dejó escapar un sollozo, el alivio mezclado con el miedo. Solo quería que se detuviera. Camilo puso sus manos sobre los hombros de ella. «Hiciste lo que tenías que hacer, ¿entiendes? Nadie te va a culpar». Por primera vez, ella le creyó. Mientras la policía se llevaba a Héctor esposado, la niña lo observaba desde la ventana. Él, aunque herido, la miró con odio, pero ahora sus ojos ya no tenían poder, solo derrota. Camilo permaneció a su lado en silencio. «Nunca volverá a tocarte, Ariana. Te lo prometo». Las palabras sonaron como un refugio. Juan, aún pálido, sostenía fuerte la mano de su amiga. «Ya se acabó». Ella respiró hondo, intentando creer que era verdad. La sensación de seguridad era nueva, casi extraña,
pero comenzaba a llenar el espacio que antes ocupaba el miedo. En los días siguientes, Camilo movió montañas. Contrató abogados, habló con los servicios sociales, presentó pruebas, testimonios, registros. Cada documento firmado era una cicatriz que se cerraba. Ariana, ahora protegida por la ley, finalmente sería escuchada. Cuando el juez decretó que Héctor perdería la custodia definitiva, ella lloró en silencio. «Eres libre», dijo el abogado. Apenas podía comprender el significado de esas palabras. Libre, un concepto que hasta entonces solo existía en las historias que se contaba para poder dormir. Camilo acompañó todo el proceso, cada audiencia, cada firma. Había algo paternal en su mirada, algo que ya no intentaba disimular. Veía en esa niña lo que el dolor no había logrado destruir: la valentía. «Eres más fuerte de lo que crees», le dijo con voz serena. «Y usted es mejor de lo que imagina», respondió Ariana con una sonrisa tímida. Juan los miraba y sentía el corazón cálido. Por primera vez sentía que su familia estaba completa, incluso antes de cualquier documento oficial. Las semanas que siguieron fueron de paz y de nuevos comienzos. La casa volvió a ser hogar, y no solo un espacio caro y vacío. Ariana asistía a la escuela. Juan volvía a sonreír con naturalidad, y Camilo, en silencio, encontraba propósito en cada gesto sencillo. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo el niño una noche. «Claro. ¿Podemos adoptarla?». Camilo lo miró conmovido. «Es lo que más quiero, hijo». Ariana, que escuchaba desde la escalera, se llevó las manos a la boca para contener el llanto. Por primera vez, creyó que el destino podía ser generoso. El proceso de adopción comenzó. Formularios, entrevistas, visitas. Nada fue fácil, pero nada parecía imposible. En cada etapa, Camilo sentía que la vida le devolvía todo lo que le había quitado, en forma de amor, de risa y de esperanza. Juan dibujó una casa y 3 figuras tomadas de la mano. Escribió debajo: «Mi familia». Cuando Ariana lo vio, guardó el papel como si fuera un tesoro. Pasaron los meses, y la mansión Herrera ya no era la misma. Donde antes resonaba el silencio del luto, ahora se escuchaba el sonido de la vida. Pasos apresurados, risas, música y el tintinear de los platos durante el desayuno. Ariana corría por los pasillos riendo, perseguida por Juan en su silla motorizada. El niño que por tanto tiempo evitaba sonreír, ahora parecía vivir para eso. Camilo los observaba desde lo alto de la escalera, con una sonrisa discreta en el rostro. Aquel hogar, antes frío y lleno de recuerdos dolorosos, finalmente se había convertido en lo que siempre soñó: un refugio de amor. El proceso de adopción se concluyó en una mañana clara, de cielo azul y viento suave. En el tribunal, las palabras del juez parecían resonar con dulzura. A partir de hoy, Ariana Herrera es oficialmente hija de Camilo Herrera. La niña apretó con fuerza la mano de él, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Es de verdad?», preguntó con la voz temblorosa. Camilo rió, secándose las lágrimas. «Más de verdad que todo lo que hemos vivido hasta ahora». Juan, a su lado, no pudo contenerse. «Ahora sí eres mi hermana de verdad». Ariana lo abrazó fuerte, llorando y riendo al mismo tiempo. Por primera vez, el mundo parecía completo. Ese mismo día decidieron celebrar con un paseo en el parque, el mismo donde todo había comenzado. El sol doraba las hojas de los árboles y el aire olía a flores y esperanza. Camilo empujaba la silla de Juan mientras Ariana caminaba a su lado, con el cabello suelto que danzaba con el viento. «Es curioso, ¿verdad?», dijo ella mirando alrededor. «Fue aquí donde todo cambió». Camilo asintió, pensativo. La vida tiene una manera curiosa de ponernos en el lugar correcto, a veces en medio del caos. Juan rió. «O en medio del lodo». Los 3 se miraron y rieron juntos, con esa risa ligera de quienes ya vencieron el miedo. Se detuvieron cerca de la fuente, la misma de antes,
limpia brillando al sol. Ariana se agachó y tocó el agua con la punta de los dedos. Si alguien me hubiera dicho que un día tendría una familia, me habría reído, confesó. Camilo se inclinó y puso la mano sobre su hombro. No elegimos dónde nacemos, Ariana, pero sí podemos elegir dónde queremos florecer. Ella lo miró con ternura. Y yo elijo quedarme aquí. Juan, con una sonrisa traviesa, añadió, y yo elijo no dejarte escapar nunca más. La niña rió, con el corazón más liviano que nunca. El viento sopló, esparciendo pétalos por el aire. Un grupo de niños jugaba a lo lejos, y Ariana los observó con cariño. Por un instante, vio ahí el reflejo de lo que había sido. Una niña perdida, con miedo y sed de amor. Ahora ya no sentía lástima por aquella versión suya, sentía orgullo. Era la prueba viva de que el amor es la única fuerza capaz de reescribir destinos. Camilo notó su mirada distante y preguntó, ¿en qué piensas? En cómo cambiamos el mundo, empezando por dentro. Él sonrió acariciándole el rostro. Tú ya cambiaste el nuestro, hija mía. Más tarde, se sentaron bajo la sombra de un gran árbol. El sol comenzaba a ponerse y el cielo se pintaba de tonos anaranjados. Juan miró a su padre y dijo, ¿sabes, papá? Creo que ahora entiendo lo que mamá quería decir cuando hablaba de los milagros. Camilo arqueó las cejas. ¿Y qué decía? Que los milagros no caen del cielo, aparecen disfrazados de personas. Ariana sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces creo que mi milagro fue encontrarlos a ustedes. Camilo tomó la mano de ambos, demasiado conmovido para hablar. Cuando se levantaron para irse, el sol se despedía en el horizonte. La escena era serena. El padre empujando la silla del hijo, la hija caminando a su lado tomados de la mano, con el viento jugando entre ellos. Era el mismo parque, pero otro tiempo, otra historia. La fuente reflejaba el dorado del atardecer y la vida parecía por fin en paz. Ariana miró al cielo y susurró con una sonrisa suave, «Florecí». Y en ese instante, el universo pareció estar de acuerdo, respondiendo con un soplo leve, como si dijera, «Sí, floreciste, y contigo, todo a tu alrededor floreció también». Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.